Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. ¿Dónde se encuentra esta radio? Se preguntará usted. Pues está ya en la ciudad de Los Ángeles. Está en la iglesia adventista de Mid-City, cuyo director, nuestro hermano Milton Delgado, él es el que lleva toda esta información que mandamos, todos estos estudios, música, predicaciones y todo lo que se escucha. Él es el director. Saludos también para nuestro hermano desde aquí de El Salvador. Bueno, hoy miércoles 24 de enero, la lección se titula Defensor y Libertador. Oremos. Padre eterno, aquí estamos nuevamente, suplicando su misericordia, reconociéndolo a usted como nuestro Señor, como Rey, como nuestro soberano, también como nuestro defensor y libertador, que pronto ha de venir por su pueblo. Suplicamos, Señor, que nos hable a través del estudio de la lección, para que aprendamos más y enseñemos a otros de estas verdades eternas. No hay sabiduría en ninguno de nosotros. La sabiduría está en usted. Por eso suplicamos que dirija nuestras mentes al estudio correcto de su palabra. Todo lo suplicamos y agradecemos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Defensor y libertador. Eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos defiende de las acechanzas del enemigo. Él nos defiende de aquellos elementos que se unen al enemigo para atacar al pueblo de Dios. En Él, en Jesús, tenemos ese escudo, ese muro, ese castillo que nos da seguridad en los momentos de aflicción. Acudamos a nuestro defensor. Y también Él es nuestro, dice, libertador. ¿De qué nos ha libertado? De ese Egipto, donde está plagado de dioses, de costumbres que no son agradables para el pueblo de Dios. Él nos ha libertado para que vivamos ahora en paz, en la verdadera libertad que solamente el Señor Jesús ofrece. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es lo que dice nuestro Señor.
y que cada uno de nosotros debemos vivirla, vivir en libertad para poder escoger el bien, hacer el bien, caminar por la senda de justicia. Mire lo que nos dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 4. ¿Qué está diciendo el Señor a través de su siervo, el apóstol Pablo? No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. ¿A dónde estaba el pueblo de Dios? El pueblo de Dios estaba en el desierto. Y ahí había demasiado calor, sofocante calor. Pero dice que estuvieron bajo la nube. ¿Qué les traía la nube? Frescura. No sentían el calor. Y todos pasaron por el mar. ¿Se recuerdan la historia del Éxodo? Que Dios les dijo por dónde debían de ir. Y prácticamente, según Faraón, Moisés los había llevado por un sendero donde no había salida. Montañas por un lado, mar por otro y el ejército de Faraón por el otro lado. No tenían escapatoria. Pero el Faraón y su ejército no sabía que el pueblo estaba siendo guiado por su defensor y libertador, Cristo Jesús, que hasta el mar tuvo que abrirse por orden de Dios, por orden de Jesús, para que el pueblo, su pueblo, pasase en seco al otro lado. Por eso dice, estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Que todos, dice, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos, todo el pueblo, dice. ¿Qué sucede cuando nosotros nos bautizamos? ¿Qué sucede en ese momento? Estamos reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como nuestro defensor y libertador. Y estamos aceptándolo a Él como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro Dios. Así es de que fueron, dice, bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual que usted y yo tenemos hoy para comerlo? Que toda la iglesia ha recibido para alimentarnos espiritualmente la palabra de Dios. Allá en aquel entonces también el pueblo recibió la palabra, ese alimento espiritual que comieron los que salieron de la servidumbre de Egipto. Es el mismo alimento que usted y yo ahora también recibimos para ser fortalecidos, para que nuestra fe crezca y tengamos plena confianza en nuestro defensor
en nuestro libertador, nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían, ¿de quién? Bebían de la roca espiritual. ¿Y quién es esa roca? Era Cristo. Así como antaño fueron liberados, protegidos, alimentados, así nosotros hoy, mirando lo que sucedió en aquel entonces, también tengamos esa misma seguridad para que nuestra fe sea una fe puesta en Jesús. Mire, lo dice Salmo 114. Nos describe de la salida del pueblo de Dios, el éxodo del pueblo de Dios. Dice, cuando salió Israel de Egipto, o sea, la casa de Jacob, dice ahí, de un pueblo extranjero. Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Judá dice que llegó a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. ¿Qué es lo que vio el mar? El mar vio al libertador, al defensor de ese pueblo que estaba a la orilla del mar. Pero a la orden de Cristo, Moisés extendió la vara y el pueblo y el mar se abrió y el pueblo pasó en seco al otro lado. El mar lo vio y huyó, dice. El Jordán se volvió atrás. Cuando ya el pueblo pasó a la tierra que Dios le había prometido, Dios le da la orden que se coloquen los que llevaban la urna, o sea, el santuario es colocado y cuando tocan el agua se aparta y queda toda esa zona en seco para que pase el pueblo de Dios. ¿Qué clase de Dios? ¿Qué clase de Dios dirigía, libertó al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel? Un Dios, el único Dios todopoderoso, Jehová. El Señor Jesús andaba y venía protegiéndolos. A su orden el mar se abrió, el Jordán dejó de fluir. Por eso dice en el verso 5, ¿qué sucedió, mar, que huiste? ¿Y tú, Jordán, que te volviste atrás? Montes, ¿por qué saltasteis como carneros? ¿Y vosotros, collados, como corderitos? ¿Qué es lo que había en el corazón del pueblo de Dios? Había gozo, había felicidad. Que dice como los corderos. ¿Qué sucede cuando los corderos andan saltando allá en la pradera? Andan felices. Así el pueblo de Dios vivía ahora una nueva vida en Cristo Jesús. A la presencia de Jehová, dice, tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, en fuente de aguas.
la roca. ¿Cómo cambia el Señor la vida de nosotros cuando permitimos que Él viva en nosotros? Lo cambia en una vida fructífera, en una vida feliz, en una vida que da fruto. ¿Cómo? Por eso dice ahí, cómo se describe poéticamente aquí la liberación divina del pueblo de Israel de Egipto. Y mirando hacia atrás nosotros, lo que ocurrió es lo que ocurre con cada uno de nosotros, lo que Él hace, lo que ya Él hizo por nosotros y cómo debemos de vivir ahora. Por eso dice ahí, en el Salmo 114, se describe poéticamente la maravillosa liberación de los hijos de Dios de la esclavitud de Egipto. A lo largo de todo el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento, la liberación de Egipto es considerada un símbolo del poder de Dios para salvar a su pueblo. Lo que ocurrió en Egipto es lo que ocurrió en tu vida, hermano, hermana. Es lo que ha ocurrido en mi vida también. La liberación. Por eso Pablo, en estos versículos de Corintios, hace exactamente eso, al considerar toda la historia real como una metáfora, un símbolo de la salvación de Jesucristo en tu vida y en mi vida. El Salmo 114 también describe la liberación divina mediante la soberanía de Dios como creador sobre los poderes de la naturaleza, que fue la manera en que salvó a su pueblo en el Éxodo. ¿Dónde están las armas de Dios para salvar a su pueblo? En la naturaleza, dice. La naturaleza obedece a las órdenes del Dios Todopoderoso, al Dios Creador. Así que nos dice también más adelante, por cierto, para muchos de los hijos de Dios, de todos los tiempos y los lugares, el camino hacia la Jerusalén celestial está plagado de peligros, está plagado de dificultades. El camino es escabroso, pero los pies seguros van. Mediante la fe, teniendo la vista puesta en Jesús, vamos camino a Canaán. Nuestra fe está en Jesús. Los salmos los animan a mirar más allá de las colinas. Los salmos nos animan a nosotros a poner toda nuestra confianza en el defensor y libertador, nuestro Señor Jesucristo. El espíritu de Salmos 114 queda plasmado en el hecho de que Jesús calmó la tormenta del mar. Proclamó que la iglesia no tiene nada que temer, porque Él ha vencido al mundo. Y todos las dificultades, los problemas, los clamores, el miedo que pueda venir a nosotros, Él nos dice que confiemos plenamente en Él. Él obrará, Él hará lo que tú y yo no podemos hacer. Las grandes obras del Señor en favor de su pueblo deberían inspirarnos a aquellos que estamos caminando hacia la Canaán celestial. Debería de inspirar, dice, a toda la tierra
a temblar, o sea, a confiar, a respetar, a estar seguros ante su presencia. Y si andamos en lo incorrecto, a temblar, porque hay de aquel que no hace las cosas que agradan a Dios, porque llegará el momento en que la ira de Dios caerá sobre los impíos. Así es de que sigue diciéndonos: el temblor, dice, debe entenderse como reconocimiento y adoración más que como terror. Si tenemos a Dios de nuestra parte y si nosotros somos obedientes a la voz de Dios, ¿qué dice ahí? Los creyentes no tenemos nada que temer. Veamos qué me aconseja y qué nos aconseja el espíritu de profecía para el día de hoy, miércoles 24 de enero. Dice así: cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús y únicamente cuando desesperando de lo que no podían hacer, se volvieron a Él, pudo ayudarles. ¿Cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos? Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. La fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida y de la manera que Él reconoce como la mejor, nos librará del peligro. Eso está en el Deseado de todas las gentes, página 302. No os alejéis de los brazos de nuestro querido Salvador a causa de vuestras preocupaciones, sino descansad confiados y con fe. Él os ama, Él os cuida. Es una bendición para nosotros y os dará su paz y su gracia. Os dice: tus pecados te son perdonados. Podéis estar deprimidos a causa de dolencias corporales, pero eso no es una evidencia de que el Señor no esté trabajando cada día con vosotros y por vosotros. Os perdonará con abundancia. Apropiaos de las abundantes promesas de Dios. Jesús es nuestro amigo constante y que no falla. Y Él quiere que confiéis en Él. Apartad vuestra mirada de vosotros mismos y mirad la perfección de Cristo. Desviad la mirada de vosotros mismos y mirad la perfección de Cristo. Eso está en A fin de conocerle, página 287. La vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor.
tal es el tema que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él, es como serás transformado a su semejanza. Eso está en El Camino a Cristo, página 70. Al final de la lección hay unas preguntas. ¿Cuáles son algunos de los peligros espirituales a los que nos enfrentamos como creyentes? ¿Y cómo podemos aprender a apoyarnos en el poder del Señor para cuidarnos de no sucumbir a estos peligros que son tan reales para nosotros ahora como lo fueron para el salmista? ¿Cómo podemos enfrentar? Teniendo a Jesús, teniendo al defensor, teniendo a nuestro libertador, teniendo nuestros ojos puestos en Él. Así es como saldremos más que vencedores. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.